Buenas tardes, mi nombre es María Camila Quiñones, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy les voy a hablar de la comparación de enfoques ecosistémicos e histórico-cultural para la clase de diagnósticos psicológicos fase 3. Bueno, les voy a hablar un poco de los autores, de los años, de los postulados clave y de las aplicaciones de las teorías, de los enfoques, perdón, que plantearon dos autores relevantes. Bueno, tenemos el enfoque ecosistémico. Sus generalidades son pues que su principal autor es Uri Bronfenbrenner en el año de 1979. Su contexto principal es la psicología del desarrollo en la ciudad de Estados Unidos y su objeto de estudio es el desarrollo humano desde la interacción entre sistemas del entorno. El enfoque sistémico se divide en algunos niveles. Bueno, para contextualizar, Uri nos explica que el desarrollo humano se da por una relación entre cinco niveles que existen en nuestro desarrollo. El primero es el microsistema, en el cual encontramos a la familia, en el cual encontramos la escuela y todos los entornos inmediatos que frecuente el individuo. El mesosistema es la relación entre los microsistemas, la relación que tiene la familia con la escuela con la iglesia y con los otros entornos que sean frecuentados, pues depende también de cada cultura, de cada individuo, de cada familia o microsistema. El exosistema son los entornos indirectos que influyen directamente en nuestro desarrollo. Hablaríamos en este caso como el trabajo de los padres, los servicios sociales, em, las comunidades que se formen. Esos son entornos indirectos que no influyen directamente en nuestro desarrollo, pero influyen de manera directamente. Eso Uri lo nombró como exosistema. También forma parte pues del desarrollo de cada individuo según el enfoque ecosistémico. Tenemos el macrosistema, que ya es como tal la sociedad en la que cada individuo se ve envuelto. Por ejemplo, pues la cultura, los valores, la ideología de cada sociedad en la que nos desarrollamos. Recordemos también que lo que pueda considerarse para mí un valor en mi cultura puede que para otra persona sea un antivalor en su cultura y viceversa. Todas las culturas son diferentes, todas inculcan valores diferentes, todas tienen éticas diferentes. A eso lo conocemos ya como el macrosistema. Y el cronosistema son los cambios a lo largo del tiempo, los cambios a los que el individuo se ve sujeto a lo largo de su vida. Por ejemplo, el cambio de, digamos, de un microsistema como la escuela, el cambio de estado económico, el desarrollo social, etcétera. Las generalidades del enfoque histórico-cultural, perdón, sí, las generalidades del enfoque histórico-cultural, pues su principal autor fue Lev Vygotsky, su año de origen es entre 1920 y 1930. Su contexto principal fue la psicología marxista. Su objeto de estudio también es el desarrollo psíquico por cultura y lenguaje. Entonces, Vygotsky ya nos plantea que el desarrollo del ser humano está muy ligado a la cultura que se tenga en su entorno principal y al lenguaje. Vygotsky nos decía que nos desarrollamos y aprendemos con la guianza de nuestro entorno inmediato, con las enseñanzas que nos brinda nuestro entorno inmediato. Nosotros las internalizamos y las volvemos parte de nuestro pensamiento propio y de nuestros ideales. Sus conceptos claves, pues, la mediación, herramientas culturales, especialmente el lenguaje. Lev Vygotsky consideraba que para que el individuo o para comprender la mente humana en desarrollo, el individuo estaba muy ligada al lenguaje, que, o sea, como poniendo un ejemplo, si yo en mi comunidad, digamos indígena, aprendo determinado lenguaje, ese lenguaje también va
a influir directamente en mi desarrollo y en la manera en la que yo más adelante cree mi personalidad y mis ideales, cosa diferente que si yo me creo en un entorno más propio como de la ciudad, más centralizado, pues también mi lenguaje va a ser diferente y no solamente mi lenguaje, sino mi manera de pensar, mis ideologías, mi cultura, mis valores. Las funciones mentales superiores pues según Lev Vygotsky, eran construidas socialmente, ¿sí? Que todo lo que la sociedad o mi sociedad me enseña o todo lo que yo veo como ejemplo en mi sociedad, yo lo interiorizo y entonces creo funciones mentales superiores basándome en lo aprendido o en la información recogida de toda mi sociedad. Entonces, por ejemplo, si yo en la sociedad veo que está bien sacrificar animales, digámoslo, en el entorno en que yo me cree, pues entonces mis funciones mentales superiores me van a decir que no está mal asesinar animales por deporte. Solamente un ejemplo. Zona del desarrollo próximo, aprendizaje potencial guiado por otros. Vygotsky creía que el aprendizaje guiado por otras personas era base de lo que nosotros, sí, era una base importante de lo que nosotros íbamos a hacer más adelante o de lo que nosotros íbamos a creer más adelante. Contrario a, pues a Uri, quien creía que nuestro desarrollo se daba principalmente por los 5 niveles que ya les expliqué anteriormente, que eran los microsistemas, los exosistemas, el cronosistema, el macrosistema, etcétera. Y pues la internalización, como ya les expliqué, la transformación, todo lo que yo adquiero en la sociedad a lo individual. Si hay un valor social, eh, según Lev Vygotsky, se internalizaba y se convertía en un valor individual. Pues las diferencias claves entre los enfoques es que ambos utilizan el tiempo, pero en diferentes contextos. Por un lado, Uri considera que nuestro desarrollo se da principalmente por nuestro entorno y lo divide en 5 niveles, los 5 niveles que ya les expliqué. Y Lev Vygotsky considera que nuestro desarrollo se da principalmente por las enseñanzas que nos da nuestra sociedad. O sea, más globalmente, Lev Vygotsky nos dice que está más un poco impuesto sobre nosotros lo que tenemos que aprender dependiendo de la sociedad en la que nos desarrollemos. Y Uri sí nos dice que depende más que todo de los macrosistemas y de los 5 niveles en los que nos desarrollemos, en los cuales encontramos el microsistema, el macrosistema, el cronosistema. En el cronosistema, pues Uri utiliza el tiempo como dando alusión al paso del tiempo o el cambio de situaciones sociales en las que nosotros vamos a estar. Y Lev Vygotsky también utiliza el tiempo, pero lo utiliza más como implícitamente, como cuando nosotros empezamos a crecer y empezamos a comprender las bases de nuestra sociedad y cuando internalizamos aquellas cosas que nuestra sociedad nos ha enseñado. Las aplicaciones prácticas, pues para el enfoque ecosistémico tenemos el análisis de casos clínicos, políticas públicas como el COMPES aquí en Colombia e intervenciones sociales. Y para el histórico-cultural tenemos pues diseño educativo, más que todo en el contexto educativo podemos utilizar el enfoque histórico-cultural, en el aprendizaje colaborativo y en el desarrollo de funciones cognitivas. Cabe recalcar que independientemente que ninguno de los dos enfoques están errados, que uno se complementa con el otro y que para aplicarlo nosotros ya, o sea, sí, para aplicarlo prácticamente nosotros tenemos ya, o sea, ya depende de cada situación que se nos plantee, podemos elegir cuál de los dos enfoques vamos a escoger. En conclusión, pues ambos enfoques se complementan, ambos enfoques complementan la comprensión del desarrollo humano, el ecosistémico con entorno y estructuras sociales y el histórico-cultural con herramientas
simbólicas y cultura. Y podemos elegir el enfoque que vamos a utilizar dependiendo del contexto del problema que vamos a abordar. Muchas gracias.